Bueno, yo quiero felicitar a toda la organización y a todo lo que hacéis y a lo que significáis en el mundo del desarrollo cultural, musical y operístico de Vigo. Y quiero decirle a toda la ciudad que el día 27 de octubre a las 7:30 hay que estar aquí. Hay que ir al García Barbón y disfrutar de una ópera de esta calidad y con este performance. Y para contarnos con calma, claro, aquí están Diego García, Eugenia Corbacho, Daniel Diz, Marina Inés Linares, Isabel Ávila, Emilia Díaz, Bruno Díaz, Jeroboam Tejera, Carlos Daza, Diego Godoy, Marina Penas, Losada y yo. Losada y yo estamos a mayores. Don Tejal y yo a mayores. ¿Me quedó alguien sin...? Os dije a todos. Ya, qué fenómenos son. Bueno, Diego García y Eugenio Corbacho. Eugenia. ¿Quién arranca? Eugenia, ¿quién arranca primero? Diego, Eugenia. Venga. Hola, ya la tenía allí sentada. Sí. Bueno, buenos días. Yo creo que El Bárbaro de Sevilla es la ópera idónea para los dos tipos de público que creo que nos encontramos con la ópera. Aquel que normalmente no acude a la ópera y es un género más lejano, creo que es la ópera idónea para adentrarse en este mundo. Y también, como no, mimar al aficionado y recordarle que nosotros trabajamos con un arte que, a diferencia de otros artes como el arte plástico, es un arte vivo y que no nos queda otra en el rol de la dirección de escena, como es el mío, de revisitar estas óperas y encontrarte con un texto y una música que resulta muy, muy vigente y que ello supone que puedas presentar una puesta en escena y realizar una dramaturgia más cercana a los tiempos de hoy, porque el propio Rossini decía todos los géneros son buenos salvo el aburrido. Rossini donde mejor se encontraba era en el género cómico. Esto es una ópera cómica y creo que para encontrar la risa que tenemos que recurrir a iconos más cercanos al público de hoy. Esta ópera supone un grito de libertad, el que pronuncia nuestra protagonista femenina, Rosina, que se siente oprimida por la figura de su tutor. Y es una obra que la ejecutan hombres, porque en la obra tenemos como 30 figuras masculinas y 2 femeninas, pero creo que el término feminismo es un término que hoy en día todavía, como no, sigue vigente. Hemos ambientado la obra en los años 60-70 del siglo XX porque justamente es la primera vez dentro de esta era moderna en el que se empezó a hablar de libertad. No podíamos trasladar la ópera a hoy en día. Hoy es otro tipo de movimiento feminista, el Me Too. Hemos acudido en la 60-70 porque el personaje de Rosina necesita todavía de otra figura masculina para salir de esta prisión. Todos recordamos la historia de algún conocido que decía, bueno, tuve que casarme muy joven para salir de casa, y esa es la situación de Rosina. Es una puesta de escena en la que el protagonismo está absolutamente en los intérpretes, que se les exige el más difícil todavía. Nosotros trabajamos con este arte total que decía Wagner, y se les exige un virtuosismo vocal e interpretativo y con un chasis maravilloso que nuestro escenógrafo Alejandro Contreras nos ha creado con mucha luz. Tenemos mucha luz en el escenario y creemos que es un espectáculo que en Vigo va a gustar especialmente. Lo podríamos haber hecho el 23 de noviembre cuando encendamos las luces, no me di yo cuenta de eso. Nos lo apuntamos. No me di yo cuenta de ese detalle. Muy bien, Diego. Maestro. Moi ben, hola. Bos días, eu son Diego García Rodríguez, o director musical desta producción do Barbeiro de Sevilla. O Barbeiro de Sevilla é unha ópera con música brillante, con música trepidante, lírica tamén a veces, e non é por nada que
ten algunha das áreas máis famosas da historia da ópera. A verdade é que, eso, como ben decía Eugenia, isto é unha comedia, é unha ópera fantástica tanto para introducirse como para disfrutar, non, dunha das, digamos, das obras maestras do xénero. Eu, pola parte musical, teño que decir que está defendida e interpretada por un fantástico reparto. A verdade é que é de luxo poder contar con este reparto de músicos que tanto de aquí de Galicia como fora, xente que ten unha carreira internacional espectacular e que bueno, aceptaron vir a esta proposta de Amigos de la Ópera de Vigo. Estamos moi agradecidos por eso, a verdade. Tamén pola parte, digamos, orquestal e do coro, temos o coro de Rías Baixas, fantásticos, super enerxéticos e sempre preparados para o que faga falta, que sempre se agradece. E a orquestra de Vigo 430, que a verdade é que se adapta moi ben a este repertorio, por eso, pola xuventude que teñen, pola enerxía e polas ganas de facer un traballo serio e que, digamos, faga xustiza a esta obra de arte que é o Barbeiro de Sevilla, non? A dificultade é que, a pesar de que é moi coñecida justamente por eso, está un pouco como manida, non? Pouco a pouco foi collendo un pouco de pó, pouco a pouco. O que intentamos en esta versión é pegarlle un golpe, desempolvar un pouco e mostrar o que realmente Rossini escribiu, e é unha verdadeira obra de reloxería suiza, de verdade, italiana neste caso, pero, bueno, algo tiña aí de arriba dos Alpes, tal, sei que naquela época estaba todo un pouco mezclado. Eu digo porque tamén ten moita influencia, evidentemente, da xente que ele admiraba, que Rossini admiraba, que eran Mozart e, sobre todo, Haydn. Era a persona que el máis admiraba. A música está chea desas influencias, e ademais o colleu nun momento fantástico de forma, porque escribeu a ópera como en 2 semanas. Foi unha cousa tal, pero é prodixioso, co cal moi contentos de poder presentalo con esta calidade, repito, sobre todo da parte do reparto do coro e da orquestra. E nada, espero que, creo que xa quedan moi poucas entradas á venda, pero eu recomendaría a xente que, se ainda non teñen entrada, pois que a compre, porque de verdade menos de 20. Menos, todo vendido. Co cal, bueno, moi ben. É tamén unha cousa que nos fai especial ilusión. Unha segunda función. Moi ben. Pois hai que hacer unha segunda función, se hace. Bueno, pois haberá que falalo. Hai que hacer, se hace. Sí, está todo lleno. Moi ben, pois pola miña parte nada máis, moitas grazas e disfruto. Gracias. Magnífico. Agora a cuestión. Oye, nunca tuve unha rueda de prensa con tanto colega aquí escenificando. La idea de la luz me la quedo. Porque además ahora, como es luz más nieve, porque metimos nieve en Vigo, el día 23 empieza a nevar y parará de nevar el 10 de enero. Tendríamos Barbero con nieve si lo hubiera sabido. Hay que repetirlo. La próxima vez. Un placer, encantado de saludar. Parabéns. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.